Abrimos nuestras Biblias, la palabra del Señor, en el capítulo 3 de Apocalipsis, del versículo 14 al versículo 22. Vamos a estar leyendo en esta tarde. Y ya aquí estamos concluyendo con la última iglesia de las 7 que hemos estado viendo estos domingos anteriores. Hoy ya estamos en la última iglesia en la que el Señor se dirige. En este caso, el mensaje va dirigida a la iglesia de Laodicea, ¿vale? Muy bien, pues vamos a orar una vez más para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por la palabra que tenemos, Señor, delante de nosotros, que podemos llevar en nuestras manos, que podemos traer hasta aquí, Señor, para que esta palabra, Señor, no solamente la llevemos y estemos llevando este sagrado libro en nuestras manos, sino que esta palabra pueda estar grabada a fuego en nuestros corazones, Señor, y que podamos vivir, Señor, tu palabra, que podamos disfrutarla, que apliquemos esta palabra de verdad para nosotros ser bendecidos por ella siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de que tú hables a la necesidad de nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, oír tu voz y necesitamos, Señor, más que en cualquier otro momento, estar concentrado para que no haya nada que nos distraiga de estar atendiendo a tu palabra y a lo que tú hables a nuestras vidas en esta tarde, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, la iglesia de Laodicea es la única que el Señor no podía decir nada positivo, pues no hay nada bueno en esta iglesia por la cual el Señor tuviera palabras de elogio, palabras de alabanza, como nosotros hemos podido ver en otras iglesias domingos anteriores. Y el resultado era porque esta iglesia tenía cosas por las cuales se enorgullecía a sí misma, se sentía ella misma importante, poderosa, y esto le hacía estar apartándose de que fuera una iglesia conforme el diseño en el cual el Señor dispone para que la iglesia sea una iglesia, que la iglesia sea para adorar el nombre del Señor. Hermano, la iglesia de Laodicea, en el mundo antiguo, había por lo menos como 6 nombres de iglesia de Laodicea. Esta concretamente se llamaba la iglesia de Laodicea de Lico. Pero este nombre lo recibe por causa de la ciudad, de las otras ciudades que había, y era para distinguirla porque
había otras iglesias, como decía, que recibían el mismo nombre. Hermano, esta iglesia, o esta ciudad donde se encontraba esta iglesia, se conoce de que es a partir del 250 a.C. que ya tiene vigencia esta ciudad y era conocida. Se dice que Antíoco de Siria fue como el fundador de esta iglesia, de esta ciudad, que le dio ese nombre por la mujer que se llamaba Laodique, de ahí el nombre de la Odisea. Hermano, y como decía antes también, había factores en esta iglesia que se veían ellos importantes. Se veían ellos como muy subidos en sí mismos por estas cuestiones sociales que esta ciudad tenía y no tenía otras ciudades. ¿Y qué cosa era que tenía esta ciudad para sentirse tan importante, con tal grado de autosuficiencia y de autoconfianza en sí misma? Y que esto había afectado a la iglesia del Señor. Bueno, primeramente se dice de que era uno de los centros banqueros financieros más poderosos del mundo antiguo. Esta ciudad de la Odisea tenía como los recursos financieros que no tenía otras ciudades. Se dice que Tulio, el emperador Tulio de Cicerón, cuando él pasa muy cerca de la Odisea, de la ciudad de la Odisea, él decide pasar expresamente por la Odisea para invertir su dinero en este banco, en estos poderes adquisitivos que reinaba en esta ciudad. También otro punto importante que se destaca de esta ciudad de la Odisea es que era un gran centro de confección de ropa. Decía de que había tantas ovejas y ovejas con esta característica de ser negra, que la lana negra era tan suave que muchos también buscaban y iban a la Odisea para comprar este género de lana que no había en otro sitio. Hermano, era como hablar en nuestros días de las marcas, de las grandes marcas como de Gucci, Armani, Lacoste, y estar compitiendo esta lana con estas grandes marcas. Así que esto le hacía ser también un punto importante de comercio. Y en tercer lugar, tenía una de las escuelas de medicina muy famosa en este tiempo, principalmente atendía a dos áreas importantes. Era el colirio para los ojos y también un ungüento para los oídos para aquellos que tenían problemas de oído. Por estas tres razones se dice de que esta iglesia se había desvirtuado en la importancia y en la ostentación que disfrutaba esta ciudad. Hermano, como en todas las iglesias que el Señor dirige su palabra, aquí vemos también cualidades por las cuales va a definir y va a tratar el problema de esta iglesia. La cualidad que nosotros podemos ver aquí primeramente es que el Señor se presenta a esta iglesia diciendo: he aquí el amén. He aquí el amén. ¿Qué significa amén? En el griego significa es verdad, también es ciertamente, y también se puede decir que es, así sea. Esos son términos, significados de la palabra amén. De hecho, cuando nosotros vemos también otra definición que recalca este calificativo de cierto, que el Señor emplea tanto, está diciendo en el griego, si nosotros nos vamos al griego, está diciendo amén, amén. Está por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando la conversación que tiene el Señor con Nicodemo, llega un momento en el versículo 3 que dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nosotros vemos ahí, está diciendo amén, amén. De cierto te digo, a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también lo podemos ver en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 51, capítulo 5, versículo 11, y seguro que hay también otro texto que también nos ratifica lo que estamos hablando. Hermano, aquí hay una aplicación para nosotros. Hermano, hay que tener cuidado cuando nosotros usamos el nombre de amén. A veces nosotros implicamos el amén de una manera muy fácil y muy rápida, y nosotros decimos amén, y estamos implicando algo que realmente tendríamos que estar cuestionándonos si nosotros estamos de acuerdo con lo que estamos escuchando, porque estamos empeñando una palabra que es en verdad, así sea, ciertamente, como estábamos viendo.
Y nosotros tenemos que tener cuidado con cosas que ya son extrañas, de guardar nuestra boca, de no implicarla en decir, amén, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Hermano, sería más fácil también nosotros echar cuenta aquí que el amén nosotros tenemos que empeñarlo más cuando estamos de acuerdo con lo que la palabra del Señor estamos escuchando, ya sea de un predicador, ya sea de un hermano que está hablando con nosotros, y si estamos de acuerdo, y si estamos en el mismo espíritu de orar por aquello, nosotros decir, amén, cuenta conmigo, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, mi sentir está con lo que tú estás hablando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 11, dice aquí, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, y el pueblo del Señor dice, amén. Otro texto que deberíamos estar de acuerdo, y así hay muchos también, en la palabra del Señor, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y dice el texto, amén. Y nosotros debemos también de decir amén, porque estamos de acuerdo con lo que la palabra del Señor está declarándonos de sí mismo, de las cualidades del Señor. Hermano, también la palabra del Señor se presenta, el Señor nos dice aquí el testigo fiel. Hermano, el testigo quiere decir, si nosotros presenciamos un accidente en la calle y llega la policía y habla con las personas implicadas, pero si no tiene manera de poder explicarse y decir lo que le ha pasado, la policía va a buscar un testigo que haya sido presencial, que lo haya visto y que pueda dar fe de todo lo que ha visto a la policía. Un testigo, y como dice aquí la palabra del Señor, un testigo fiel. ¿Y qué se entiende por un testigo fiel? Un testigo fiel es una persona que lo ha visto, que ha estado en el escenario de lo que ha acontecido. Un testigo fiel también se está refiriéndose al Señor, ¿verdad? Porque está aquí hablando de las cualidades, de los atributos del Señor. Está hablando de que es honesto, que es veraz. Y el Señor también lo cumple, que el Señor habla la verdad como nosotros hemos visto en el amén. Hermano, y también otra de las cualidades que está intrínseca en la definición de testigo es que el Señor tiene la habilidad de hablar con nosotros, y por muy torpe que nosotros seamos, el Señor, y es que el Señor que te conoce, que te ha creado, que te está dando forma, te lo va a explicar de tal manera que tú lo vas a entender. Esa es la habilidad que también tiene el testigo fiel, que el Señor sabe cómo hablar contigo para que tú te enteres, y va a poner situaciones y cuestiones para que tú entiendas lo que el Señor está hablando a cada uno de nosotros. Hermano, y también dice el principio de la creación. El principio de la creación se está refiriendo que el Señor estaba presente en el momento de la creación. El Señor conoce no solamente la iglesia de la Odisea, en el inicio de la iglesia, sino desde antes, desde la fundación del mundo. El Señor es Señor que estaba en la obra también de la creación del mundo. Hermano, dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, hermano, pues delante de estas cualidades, el Señor va a hablar aquí dos aspectos importantes que nosotros podemos ver de lo que el Señor está hablando a la iglesia, y de lo que el Señor está diciendo también de lo que piensa la iglesia. El Señor habla a la iglesia, y el Señor también está manifestando por lo que el Señor está viendo en la iglesia, lo que está recibiendo de la iglesia, cómo ésta se ve a sí mismo, cómo ésta piensa de sí mismo, y que esto que está diciendo de sí misma es un gran problema para tener comunión con Dios. Hermano, ¿cuáles son los principios que nosotros vamos a ver en nuestro bosquejo? Ahí lo tenemos. Primeramente, el Señor amonesta a la iglesia de la Odisea. Dos perspectivas que ya he introducido algo de ello en lo que estaba diciendo. Lo que la iglesia de sí misma ve y lo que ve Dios de su iglesia. Me faltó ahí el ve. Tercer punto, Jesucristo es el único productor y proveedor.
Y cuarto y último punto, Jesús les da promesa a la iglesia de la Odisea. Y en esto casi siempre coincide en todas las cartas que el Señor dirige a las iglesias. Siempre da promesa. El Señor muestra que tiene esperanza de que pueda atender lo que el Señor está hablando a esta iglesia y cambie, transforme, se arrepientan de su trayectoria. Hermano, dice en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, estaba diciendo que el testigo fiel tiene la habilidad de saber explicar las cosas de tal manera que aún aquel que le cueste trabajo, que tenga falta de concentración, que sea limitado en su coeficiente mental y muchas cosas que nosotros pudiéramos decir aquí, el Señor tiene la habilidad, tiene la destreza para que se entere todo el mundo de lo que el Señor está hablando. Y lo que el Señor está aquí hablando, diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está utilizando el Señor aquí una metáfora que todo el mundo entendía y sabía. Lo voy a explicar. En esta ciudad acontecía que ellos recibían agua de una ciudad que se llama Herópolis y estaba como unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente. Tenía una red de lo que era de cañería que llegaban hasta ese manantial y que era un manantial de agua caliente. Y claro, pasaba lo siguiente, que cuando ese agua venía por esas cañerías, cuando llegaba ya tibia a la ciudad. Y eso no era lo único, lo peor era que en ese trayecto en el que se iba enfriando ese agua caliente, se iba mezclando también con un alto nivel de carbonato de calcio. Y esto hacía de que al paladar, si ya era mal tomar agua tibia, encima tenía un gusto que daba náusea y que daba ganas de vomitarla. Entonces el Señor está utilizando esta metáfora para que ellos vieran la radiografía que el Señor está haciendo a cada uno de ellos, de su vida espiritual, en algo cotidiano que ellos bien conocían, porque ellos cada vez que tenían que beber agua, tendrían que estar diciendo, otra vez este agua tan mala, que no tiene uno sabor de estar saciándose de la sed que tiene. Y el Señor está hablando con algo que ellos entienden muy bien. Hermano, lo que el Señor está diciendo, mira, ustedes ni sois calientes, ni sois fríos, ustedes estáis en el medio, como iglesia se estáis comportando como si estuvierais encima de un muro, no se estáis implicando con nada y a la misma vez estáis diciendo que sois cristianos, pero no se estáis comportando como cristianos, ni sois calientes, ni sois fríos. Hermano, dicho de otra manera, el Señor lo que está diciendo así, yo quiero una definición vuestra para yo trabajar con lo que estáis presentándome y yo estoy viendo claramente para yo trabajar con vosotros y en la necesidad que vosotros me presentéis a mí. Pero el problema de ellos, por ser tibios, es que ellos se veían bien a sí mismos y ellos pensaban que no tenían necesidad ninguna de que el Señor trabajara en su vida para nada. Hermano, el Señor está como diciendo, mira, yo quiero personas calientes, con fuego, que ardan, como decía la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas cuando dice en el capítulo 24, versículo 32, y nosotros nos acordamos que el Señor se une a aquellos que iban caminando en el camino de Maús, ¿verdad? Y ellos no lo reconocen al Señor, pero llegado un momento, el Señor se revela a estos discípulos, y estos discípulos llegan a decir así, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Está diciendo aquí, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, el Señor lo que desea de cada uno de nosotros es producir ese fuego que nos lleve a seguirlo
en ese sentir, en esa pasión, en este disfrutar que muchas veces hablamos de seguir a Cristo. O bien ser frío, porque frío éramos en aquella vez que el Señor vino a nuestro encuentro, nosotros estábamos fríos, nosotros estábamos en nuestros pecados. La diferencia que había es de que nosotros escuchamos la palabra del Señor, y nosotros escuchamos la palabra del Señor estando nosotros fríos en aquel entonces, y nosotros empezábamos a querer escuchar más. Y la obra del Espíritu Santo hacía con que esa temperatura de frío en la que la gracia del Señor vino a nuestras vidas, cuando estábamos allí en los pecados, empezó nuestra vida a calentarse poco a poco, y estamos caminando con el deseo de que el Señor siga calentando nuestras vidas para la gloria de su nombre. Dice William Hendrickson, Cristo no tiene ningún interés en un cristianismo tibio, porque no vale nada. Prefiere trabajar con personas que o arden de energía para hacer lo que les corresponde o que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y están dispuestas a escuchar. Está hablando de las dos temperaturas, de ser caliente o de ser frío, pero dispuesto a escuchar y a crecer por aquello que recibe de parte del Señor. Por lo tanto, lo que está diciendo el Señor es que Él aborrece, le da náusea a aquellos que se dicen ser cristianos y que viven acomodando todas las cosas de Dios a ellos mismos. Ese es el problema de la tibiez, que la persona dice, yo soy cristiano, pero todas las cosas giran alrededor de lo que yo pienso, de lo que yo creo y de lo importante que yo me veo delante de las circunstancias que me rodean. Hermano, se sienten rey de su reino y no permiten otro rey que no sea uno mismo, y no van a permitir de que sea el Señor de señores y el Rey de reyes que se sienta en su trono. Viven diciendo que son cristianos, pero a la misma vez no ceden su trono, su sillón para que se sienta el Señor y dirija su vida. Todo lo sabe y para el Señor nada sabe. Todo lo sabe para todos los que estamos aquí y nos pueden dar clase, pero para el Señor dice, está acabado, es que tú eres tibio, tú eres tibio. Hermano, es estar en la línea de la frontera de un país y de otro y no quererse ni ir a un país ni irse al otro. Se queda en el medio y queda en tierra de nadie. Dice también esta cita de aquellos que se sienten de esta manera, en la línea, en esa tierra de nadie, y diciendo ser cristiano, dice aquí, ni frío ni caliente, así es el relativismo, o sea, tibio. Es aquello que nos aleja de la posición y de la correcta definición. Cuando nada es lo que es, entonces estamos relativizando y confundiendo nuestra percepción y sentido. Más claro, agua. La tibiez lo que lleva a las personas es a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que tú tienes que hacer en base a lo que yo pienso. Dice también este comentarista, y me gusta esta cita, quería compartirla con los hermanos, de este comentarista Barchuk, dice, parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santo, pero fuera de él mundano. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, el rey de la riqueza, ¿verdad? Al Dios de la riqueza. Las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Hermano, lo mejor de este punto es que estemos dispuestos a mirar sobre qué lado nosotros estamos pisando al día de hoy. ¿Estamos en la línea, en el muro, encima del muro? ¿O nosotros estamos en el lado caliente, con el deseo que sigamos siendo calientes para la gloria del Señor?
O no importa que estés también en el lado frío, pero también con el deseo de escuchar la palabra del Señor en el lado frío, porque tu intención y tu deseo y aspiración mayor es calentarte por la palabra del Señor. Hermano, si tú dices que estás caliente o estás frío, entonces, serás más de los que reciban consejo que los que te dispongas a dar consejo para los demás. Si tú dices que eres o caliente o frío, estarás dispuesto más a pedir perdón que a esperar que te pidan perdón a ti. Y en esto hay mucha arrogancia muchas veces de personas que dicen, como no me pida perdón, yo no me muevo de mis posiciones. No, hermano, el Evangelio es lo que nos enseña todo lo contrario, a ser humilde, a estar dispuesto a humillarnos y a humillarnos. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor nos ha enseñado, a humillarse por nosotros. Y aquel que piense de que lo tuyo es muy fuerte, mira la cruz, mira lo que el Señor hizo por ti, humildemente, se dio por ti hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermano, todo lo que tú digas y añada nunca va a ser comparable al sacrificio de la cruz. Hermano, y podríamos detallar más cosas que muestren de nosotros en qué lado estamos. Si nosotros empezamos a preguntarnos a nosotros mismos, tú descubrirás en dónde tú te encuentras. O eres caliente, o eres frío, o quizás está entrando en una tibiez como entró esta iglesia. Hermano, segundo punto es dos perspectivas, lo que ve la iglesia de sí misma y lo que ve Dios de su iglesia. Dos perspectivas que ya mostré en la introducción. Lo que ve la iglesia de sí misma y lo que ve Dios de su iglesia. Hermano, la iglesia se ve a sí misma como yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice la palabra del Señor en el versículo 17. Hermano, lo que está aquí mostrando la palabra del Señor es la arrogancia, el orgullo, que ahora nosotros vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hermano, quisiera dar un detalle que pasó en la historia de esta iglesia, en la historia de la ciudad de esta iglesia donde se encontraba. Dice que en el año 67, después de Cristo, tuvo un gran terremoto esta ciudad. Y dice que no quedó casi apenas nada de esta ciudad. Cuenta la historia de que el Imperio Romano se ofreció para ayudar a esta ciudad a levantarla. Y en la arrogancia y en el orgullo y en la pompa que vivía esta ciudad, le dijeron al Imperio Romano, no queremos ser ayudados por vosotros. Nosotros somos autosuficientes y tenemos todos los recursos para nosotros levantar nuestra ciudad y hacerla a la manera que nosotros deseamos. Este era el perfil de esta iglesia orgullosa que no se dejaba ayudar por nadie. Hermano, lo que nosotros podemos ver de esta iglesia era el sentir social de lo que vivía en medio de ella. Y lo que nosotros podemos ver aquí y detallar una vez más es el orgullo, que es esa autoestima que va más allá de lo racional y de lo normal, porque nosotros tenemos que decir, nosotros tenemos una autoestima, pero nosotros tenemos una autoestima imputada por la gracia del Señor. Yo no merezco nada, yo soy vil, yo soy pecador, yo no debería estar aquí esta tarde, yo no debería ni estar aquí subido para predicar, pero por la gracia imputada del Señor, yo soy pues cogido por Él para estar aquí en esta tarde y poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Y de la misma manera usted está ahí escuchando por la gracia del Señor de estar esta tarde aquí también. Ahora bien, hermano, lo que el orgullo nos enseña es que una cosa es la autoestima que nosotros recibimos por Cristo, por la gracia de Cristo, y otra cosa el orgullo que va más por encima de la autoestima que el Señor nos concede y que entra a tocar en una parte en la cual yo soy y yo me basto y yo soy autosuficiente y no necesito nada de nadie. Lo que pasó con esta iglesia.
Hermano, también dice que el orgullo es como la ansiedad por ganar aplauso de los demás. Y con amargura e ira cuando no se nos toma en cuenta. Eso define también la palabra de orgullo. Un intento de aparecer mejor de lo que realmente somos. Ahora te voy a decir algo que te va a doler. Pero que a la vez te va a ayudar, hermano, como cuando uno se cae, cuando nosotros, esto lo hemos experimentado mucho cuando pequeños, que nos caíamos y cuando nos curaban la herida, la rozadura que nos hacíamos de habernos caído, dolía porque nos echaba agua oxigenada y yo conozco también el alcohol. Y eso dolía, pero eso sanaba. Hermanos, nosotros necesitamos saber que si nosotros queremos buscar un orgulloso, solamente te tienes que poner delante de un espejo y verte a ti mismo. Todos nosotros que estamos aquí estamos trabajando con nuestro orgullo. Todos nosotros somos orgullosos. Y te lo tengo que decir así. Tú eres un orgulloso, una orgullosa, que tú tienes que trabajar con tu carácter delante del Señor. Y que tienes que estar pidiéndole al Señor que te ayude con su gracia para que no seas tan orgulloso y tan orgullosa. Hermano, el orgulloso atraerá su mirada hacia sí mismo y el humilde busca llevar la mirada de los demás a Dios. Y es por ello que nosotros tenemos que buscar del Señor para que yo no esté viviendo la vida por la gracia del Señor para atraer la gente a mí, sino yo estar dispuesto a humillarme, como estábamos diciendo antes, para que la gente no me miren a mí, sino que miren a Cristo. Que yo pueda ser como acueducto para yo llevar a las personas a mirar a Cristo, como siempre nosotros estamos diciendo y hablando. Dice aquí, el orgulloso es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. El orgulloso es la alta opinión que de sí misma tiene un alma pobre, pequeña y mezquina. Por eso nosotros tenemos que pelear en contra de nuestro orgullo. Y esta cita también de este pastor del siglo XVIII, si no recuerdo mal, en Londres, decía: convertirnos en nuestra propia regla es una forma de ateísmo. Hacer de nosotros nuestra propia regla y el objeto de nuestro amor principal es ateísmo. Si la negación propia es la mayor parte de la piedad, la letra más importante en el alfabeto de la religión, el amor propio es la letra más importante en el alfabeto del ateísmo práctico. Hermano, lo que el Señor ve, nosotros hemos analizado lo que la Iglesia ve de sí misma. Ahora, lo que el Señor ve de la Iglesia, nosotros lo tenemos en la segunda parte del versículo 17, cuando dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la opinión, esta es la palabra, más bien es la palabra, no es una opinión, es la verdad de lo que el Señor ve de la Iglesia. Que estos eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hermano, me llama la atención las últimas palabras cuando dice que eran pobres. Ellos se pensaban que eran ricos por todo el dinero que tenía esta ciudad. Pero el Señor los ve como pobres. Ellos se veían como personas que veían muy bien porque tenían el centro oftalmológico mejor de este mundo antiguo, por los colirios que tenía para sanar. Pero el Señor los ve como ciegos espiritualmente hablando. Y el Señor los ve no como ellos se veían con esa lana negra de marca de este tiempo, sino que el Señor los ve desnudos. Hermanos, se dan cuenta de la antítesis cuando el orgullo toma el control de uno. Uno se siente bien consigo mismo, pero el Señor dice: pero yo lo que estoy viendo de tu corazón no se corresponde con lo que tú ves de ti mismo. Es que no tiene nada que ver. Tú te ves muy bien, pero lo que importa y lo que vale la pena es lo que el Señor ve y te dice de lo que ve en tu corazón.
Esto es lo que nos debe de importar a nosotros, no nuestra opinión. A mí lo que me importa es lo que Dios piensa de mí. Siguiente punto, Jesucristo es el único productor y proveedor. Hermano, dice en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermano, primeramente tenemos que entender que el Señor es productor y cuando decimos productor es el que da la vida. Nosotros estamos aquí por la vida que el Señor nos da. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 15, cuando el apóstol Pedro estaba predicando la palabra del Señor a todos aquellos que estaban sorprendidos por la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, dice el apóstol Pedro dirigiéndose a ellos, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y también, hermano, no solamente Él da vida, sino que también nos da vida espiritual por la fe, por este don que nosotros hemos recibido para nosotros creer en el Señor. Hermano, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, tenemos que ir a Él. Lo que el Señor está diciendo aquí a la iglesia, delante de lo que ha manifestado, ha declarado, y la radiografía espiritual que hace para la iglesia, es que ellos entiendan que tienen que cambiar, que tienen que volver, que tienen que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermano, dice en el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 1 y 2, Isaías 55, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestras almas con grosura. Hermano, el Señor está aquí invitando a la iglesia para que la iglesia cambie, para que la iglesia se arrepienta. Y el Señor le está diciendo así, de ponerle esta ropa blanca que nosotros hemos hablado anteriormente y que nos detalla la palabra del Señor en el capítulo 19, versículos 8 y 14, se nos describe la vestidura de lino fino que nosotros vamos a recibir en el día del Señor. Hermano, como dice en el versículo 19, yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí está lo importante de lo importante que el Señor está hablando a la iglesia. Que la iglesia, viendo cómo se siente, o cómo el Señor está viendo el corazón de ellos se sientan confrontados con la palabra para arrepentirse y hacer las cosas diferentes. Jesús le da promesa a la iglesia de la Odisea. Hermano, y este versículo, llegamos al versículo 20 que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, tengo que decir que este texto ha sido muy mal interpretado. Se utiliza para evangelismo. Nosotros habremos escuchado, ¿verdad?, cuando se evangeliza a alguien, utilizar este versículo. Pero hermano, si nosotros nos damos cuenta, ahora que estamos viendo todo el contexto de la palabra del Señor, este versículo está siendo dicho, hablado, para una iglesia de creyentes. Para una iglesia de creyentes. No se lo está diciendo a personas que no conocen de Cristo. Este versículo va dirigido a una iglesia de creyentes que está en una tibiez y que necesita un cambio que el Señor está queriendo provocar y producir en el medio de la estructura de esta iglesia espiritualmente. Hermano, me acuerdo de una ilustración, de una historia, más bien, que decía de que un artista pintó un cuadro
y pintó este cuadro que tiene que ver con este versículo 20, se ve el Señor pegando a una puerta. Y el día de la exposición de ese cuadro, pues muchos críticos fueron a ver esta exposición y muchos se quedaron delante de este cuadro mirando y observando los detalles. Y uno de los críticos se fue al artista que estaba allí y le dijo: mira, está muy bien la obra que has pintado. Está pero que muy bien, me gusta. Pero a excepción de un detalle que parece insignificante, pero muy importante, le dijo el crítico al artista. El detalle es que se te ha olvidado la cerradura. Se te ha olvidado la cerradura, no tiene cerradura. Y el artista se fue a su Biblia y leyó el texto. Y le dijo así, dice: mira, esta puerta la he pintado sin cerradura porque no tiene cerradura. Esta puerta se abre por dentro. El Señor está llamando y los que están dentro están escuchando y tienen la decisión de abrir o no abrir. Por eso no tiene cerradura. Hermano, está pegando a la puerta de nuestras vidas, de nuestra iglesia, la palabra del Señor una vez más, para que nosotros nos examinemos delante del Señor y veamos cómo espiritualmente nosotros estamos al día de hoy. ¿En qué punto nosotros estamos? ¿Estamos calientes? ¿Estamos fríos? ¿Estamos tibios? Cuidado. Lo importante, hermano, es lo que decía también un comentarista bíblico, y él decía así: cuán increíble que Cristo pueda ser retenido fuera de su propia iglesia. Y cuánta misericordia la suya en continuar pidiendo entrar. Este es nuestro Dios, que tiene no una gran misericordia, sino una misericordia que va más allá, como todos los atributos de Dios, para nosotros entender. Cuán increíble, lo repito, cuán increíble que Cristo pueda ser retenido fuera de su propia iglesia, y cuánta misericordia la suya en continuar pidiendo entrar. Hermano, espero y deseo de que cada uno de los que estamos aquí seamos conmovidos por la palabra del Señor, para que nosotros abramos la puerta y para que nosotros le permitamos al Señor, no solamente hoy, sino todos los días, así que nos levantamos y el Señor nos concede un día más de vida, podamos pedirle al Señor: Señor, aquí estoy. Señor, dirígeme, llévame, haz tu obra, que yo no ponga resistencia, que yo no sea alguien que me oponga a lo que tú quieres hacer de nuevo en mí. Que no sea mi terquedad, que no sea mi orgullo, que no sea mi creerme algo que sea de impedimento para la obra que tú quieres seguir haciendo en mí. En fin, hermano, que nosotros seamos como dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, que nos ha acompañado en estas 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, y también en el versículo 21 está hablando de aquel que está con el deseo de vencer, al que venciere. Y si es al que venciere es porque hay una lucha, es porque hay un deseo, hay una persistencia que debe de haber siempre en medio de nuestra iglesia, para no conformarnos y no quedarnos en el lado cómodo de la situación, sino seguir peleando para la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Señor, te damos las gracias por estas palabras que hemos podido estar estudiando, meditando, y también, Señor, por lo que tú ves, Señor, en nuestros corazones. Señor, al igual que la iglesia de la Odisea, nosotros somos también tu iglesia y deseamos, Señor, vivir de tal manera que tú recibas adoración y alabanza
porque en nosotros esté hacerlo en espíritu y en verdad. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras debilidades, aquello que obstruye, aquello que hace que para ti sea un impedimento a veces hacer la obra que tú deseas hacer en nuestras vidas. Señor, tú sigues pegando la puerta de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y Señor, nosotros no queremos dejarte fuera, sino queremos estar listos, rápido para abrir la puerta, para que tú entres y tengas comunión con nosotros y nosotros contigo. Señor, ayúdanos, Padre, a ver lo que no estamos viendo. Señor, tú tienes esa habilidad porque nos conoces y sabes cómo hablarnos para que nosotros entendamos. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no sigamos resistiendo tu palabra, sino que estemos con un corazón abierto, receptivo al poder de la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con tu iglesia aquí presente. Y toda iglesia en el mundo, Señor, que adora y glorifica tu nombre, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén.